¿ok? Chicos, les doy la bienvenida a esta clase virtual de biología. Bien, ahora sí. Ya se hizo más grandecito. Bien, chicos. Para que nosotros lleguemos a este término de hablar acerca de un reino, de los tantos que hay, ¿ya? Se escucha bien, ¿verdad? Y la imagen también es la adecuada. ¿Sí? Ok. Entonces, viendo, para poder hablar nosotros acerca de ese reino, primero tendríamos que haber empezado a hablar, ¿no?, de la diversidad de seres vivos que existen en nuestro planeta Tierra. Y para esa gran diversidad que nosotros teníamos, habíamos tenido que hacer una clasificación de los mismos, ¿no? Clasificarlos. Y llegamos al detallar que, bueno, no solamente se clasificaban a los seres vivos como reinos, sino también como... a ver, chicos. A ver. Ya. ¿Tienen algún problemilla? A ver, si en el chat me pueden mencionar. Listo. Bien, los saludos, sí, está bien. Ya, listo. Entonces, estamos bien. Les decía de que en la gran diversidad de seres vivos que existe, cabe la posibilidad de poder nosotros clasificarlo. Para ello nosotros utilizamos la taxonomía y también hicimos una división o una clasificación respecto a dominios, ¿no? Ya no solo con reinos, sino a dominios. A dominios. Ya, listo. A ver, entonces, ahora, de esos dominios, el que era Eubacteria, Archaea y el mismo Eubacteria, vamos a tratar de explicar de este primer reino, que viene a ser el reino Monera, ¿ok? Y el reino Monera está mejor explicado cuando nosotros hablamos de las bacterias, ¿no? Entonces, por decirlo así, el protagonista principal para el reino Monera vendrían a ser las bacterias. ¿Okay? Entonces vamos a darle la explicación en cada una de estas diapositivas. Son organismos bastante pequeñitos que necesitamos un microscopio para poder visualizarlos, ¿no? Tienen una medida de 2 a 3 micras, o sea, muy pequeñitos, o sea, de 1 milímetro, de 1 centímetro a 1 milímetro, son 1000 veces más chiquititos, o sea, solamente 3 micras es lo que es el tamaño que pueden llegar a tener estas bacterias. Entonces, vamos a ir ahondando respecto a ellas, ¿no? El término monera significa simple, de ahí que denote la terminación de decir que sean unicelulares. Pero el hecho de que sean simples y solitarios no quiere decir que solamente exista una sola bacteria, pues hay bacterias que se pueden asociar y formar colonias, como los estreptococos, ¿verdad? Que más de una bacteria se juntan muchas y forman una colonia. Pero debido a la simplicidad que tienen estos seres vivos, pues se les ha catalogado como tal, ¿no? Son seres con células procariotas y son seres unicelulares, ¿ok? Entonces, esa en sí es la característica principal que tienen estos seres vivos, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poquito de otra característica más que vienen a ser las formas que tienen ellos. Vamos a encontrar que hay formas, por ejemplo, cilíndricas, formas de circulitos, o unas especies de comas, que parecen comas, ¿no? Entonces, la morfología. Morfología quiere decir ver las formas que tienen las estructuras que han cogido estos seres vivos. Entonces decíamos que si estos forman así, una especie de bastoncitos,
se le va a llamar bacilos. Cuando yo, con el uso del microscopio, yo voy a encontrar pequeñas así bolitas, se les llama cocos. Cuando estos cocos, estas bacterias se forman de dos, se les dice diplococos. Ahora, cuando forman así, colonias, estrafilococos. Y si tienen formas espiraladas, o también así en forma de comillas, ¿no? Espirilos que le dicen. Y también así en forma de coma, como los llamados vibrio, el vibrio en col. Un vibrio muy conocido en un tiempo por nosotros, por nuestro país. En un tiempo también fue afectado por una pandemia que era el vibrio en cólera, causada por esta bacteria. Pues también cobró muchas vidas, ¿no? Y también nos llevó un buen tiempo a los pobladores de la parte norte de nuestro país y también Lima, casi en todo el Perú, de tener cuidado mucho con esa bacteria. De ahí se dobló, por decirte así, los cuidados respecto a la limpieza de los alimentos, el lavado de manos, el lavado de utensilios y de las mismas verduras, ¿no? El uso de, por ejemplo, usar la lejía para poder desinfectar los frutos que se comían de manera directa, ¿no? Sobre todo las frutas que se comen crudas. Entonces, hoy en día también estamos pasando una cosa similar, pero no por culpa de una bacteria, sino por un virus. En este caso estamos hablando de un ser vivo que son las bacterias. Bien, entonces, luego de hablar de las formas, vamos a hablar acerca de otra característica que viene a ser cómo es que estas bacterias se reproducen. Entonces, ellos tienen un tipo de reproducción asexual, ¿ya? Llamada bipartición, ¿sí? Llamada bipartición. Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? En este caso, la bacteria, ¿no? Ella va a duplicar su ADN, lo va a duplicar, y van a ir a los polos de la célula, de la bacteria. Luego esta va en su citoplasma, va a ver un pequeño estrangulamiento del citoplasma para dar función a las dos células hijas idénticas a lo que era la célula madre, ¿no? Entonces, a eso es una de las características que tiene la reproducción asexual, que su división denota o define a otro ser vivo, pero con las mismas características o las mismas formas que tiene. No hay mucha variabilidad en su reproducción. Entonces, por eso le decían que son seres muy simples, ¿no? Pero vamos a ver qué grado de beneficioso, pero también un poquito de perjudicial son estos organismos muy pequeñitos. Entonces, veamos. Ahora, como todo ser vivo, obviamente tiene que nutrirse, tiene que alimentarse. En el caso de las bacterias, utilizan dos tipos de nutrición. Muchas se dedican a los autótrofos, como las cianobacterias, por ejemplo. Ellas hacen un proceso fotosintético o quimiosintético. Quiere decir que ellas producen sus propios alimentos, ¿no? Degradan la sustancia orgánica y de esa manera ellas se pueden alimentar. También las hay los que son los heterótrofos, ¿no? Que ellos del tipo, por ejemplo, parásitos, ¿no? Por ejemplo, unas bacterias ingresan a nuestras células, las contaminan y viven de ellas. A eso se le dice parásitos. O muchas de las bacterias también infectan las plantas o a otros seres vivos, ¿ya? Y se dice que son heterótrofas porque precisamente por eso, ¿no? Que como no pueden fabricar su alimento, tienen que consumir de otro. Por ejemplo, se dice que son saprofitas porque ellos se alimentan de la materia que está en descomposición, muerta. Pero son formas en las cuales estos microorganismos pueden alimentarse, nutrirse. Entonces ya tenemos dos tipos de nutrición que vienen a ser la autótrofa y la heterótrofa. ¿Ve? Ahí es la manera como las bacterias se alimentan. Una de las bacterias, pues, heterótrofas que causan daño al organismo puede ser la Escherichia coli, ¿no? Que se apodera de las paredes de los intestinos, causándolo, por ejemplo, inflamaciones, ¿no? Infección, provocando luego una infección, ¿no? A ver, veremos ahora el hábitat. Estos organismos
unicelulares, habitan en todas las partes del mundo. No hay un lugar en el cual diga, aquí no hay bacterias. Por más que nosotros en casa se nos recomiende limpiar todos los espacios, ¿verdad? Todos los espacios de higiene. ¿Por qué? Porque hay bacterias. Y hemos visto que durante todo un tiempo, muchos años, las bacterias han sido productoras, así, culpables de muchas enfermedades, ¿no? De pandemias que ha ocurrido en la Tierra. Entonces, por ahí que le tenemos cierto, como dice, mal vistas las bacterias, ¿no? Porque provocan enfermedades. Pero ¿dónde viven estas? Viven en lugares, aguas dulces, aguas saladas, extremadamente. Viven como en estrato de la tierra. Como ven ahí este señor que está, ¿no? Cultivando, pero luego ahí en lugares extremadamente calientes, con los volcanes, o en zonas muy saladas, desérticas, y hasta soportan el frío. Y muchas de estas bacterias, estos seres unicelulares, habitan dentro de nuestro organismo, como tú lo puedes ver, formando lo que se llaman las paredes de la flora intestinal, ¿no? Por eso le decía, no todos estos seres, las bacterias son malas, porque muchas de ellas nos van a ayudar. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo es que van a beneficiarnos estas bacterias. A ver, vamos a ver. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la parte bonita. Dice, los beneficios de las bacterias. Vamos a ver, por ejemplo, dice acá, se utiliza mucho en la industria farmacéutica. Por ejemplo, hablar acerca de la penicillium, o sea, de las penicilinas, producción de antibióticos, ¿ya? La producción de antibióticos. Entonces, se utilizan las cepas de estas bacterias para poder generar sustancias que van a neutralizar el efecto que tiene una bacteria. En ese caso, los antibióticos son, pues, ayudan a neutralizar el efecto que tiene una bacteria, ¿no? Para que evitemos por ejemplo, en nuestro organismo los glóbulos blancos suelen combatir a estas bacterias, pero hay algunas que son bastante resistentes, tienen una cápsula, peptidoglucano, que les impide, o sea, que ese antibiótico introduzca, que las células blancas, los glóbulos blancos, logren matarlo. Entonces, nuestro organismo no puede hacerlo, tenemos que ir a la medicina, que son los antibióticos, para que logren desactivar desactivar a esta bacteria. Por otro lado, también dice, interviene en la descomposición de la materia orgánica. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ¿no? Un animalito en el campo así fallece, muere, o las plantitas, las hojitas se van cayendo de la planta, los árboles se caen las hojas y todo se queda ahí en el sustrato del suelo. Pues, ¿qué hacen esas bacterias? Ellas empiezan actualmente a activarse y empiezan a comer, o sea, ellas se nutren, pero a su vez de hacer ese efecto de nutrirse, ellas están haciendo una labor muy buena para la naturaleza. Porque estas tierras, estos suelos, que debido a la descomposición que hacen de la materia orgánica, se convierten en sustratos, por ejemplo, en sulfatos, ¿no? Fosfatos, nitratos, y esos son nutrientes que ayudan al suelo para que una plantita crezca con los suficientes nutrientes que tiene un suelo. Entonces las bacterias ahí cumplen un papel muy importante en los procesos biogeoquímicos. Descomponen esta materia orgánica y las convierten en sustancias inorgánicas que le van a servir de nutrientes a los suelos, a los terrenos, para que ahí puedan crecer las plantitas. ¿Ok? Entonces, un valor importante, las bacterias en lo que es en los procesos biogeológicos. Otro de las bacterias que te mencionaba aquí era que muchas de las bacterias están dentro de nuestro organismo, dentro de la flora intestinal, y llevan a cabo, pues, un proceso beneficioso para todos nosotros. Se van a encargar precisamente ellas de ayudar a esas bacterias buenas, ayudan, dice, a consumir esa fibra que nosotros necesitamos para tener una buena digestión. Entonces, de repente ustedes escucharon de productos prebióticos.
¿no? Los productos prebióticos, por ejemplo, el yogur probiótico y así por el estilo. Entonces, estas sustancias alimenticias van a ayudar si uno, por ejemplo, come cebollas, ajos, legumbres, plátano. Estos alimentos son sustancias prebióticas y van a ayudar a que esas bacterias coman esas bacterias, se refuercen esas bacterias y puedan hacer un excelente trabajo dentro de nuestro intestino grueso. Se van a estar sanitas esas bacterias y van a hacer su trabajo perfecto dentro del intestino grueso para cubrir esa flora intestinal y obviamente no seamos, como dice, podamos tener infecciones intestinales o estomacales y así por el estilo. Entonces, también intervienen en gran parte en contribuir a que nosotros tengamos un buen organismo. Bien, por otro lado, en la industria alimentaria, como es lo que ves acá, para, por ejemplo, la fermentación de la leche para producir los yogures, igualmente del queso, intervienen muy bien, muchas de las bacterias intervienen en la industria alimenticia. Entonces, se utiliza bastante estas bacterias y como ven, no todas son malitas, muchas de ellas nos dan gran beneficio. Pero ahora, no todo es bueno, veamos ahora la parte mala. Vamos a ver algunas bacterias, cómo es que ellas pues también provocan enfermedades, ¿no? Las bacterias, una vez que ingresan a nuestras células, ellas producen unas toxinas que envenenan a nuestras células, a nuestros tejidos buenos, ¿no? Y obviamente los enferman, los deterioran, ¿no? Entonces, una de esas, provocando infecciones, una de esas bacterias malas, podríamos decirle, es, hace un rato les mencioné, Vibrio cholerae, o sea, el Vibrio cholera, ¿no? Producía en nosotros, como le dicen, diarreas, cólicos, ¿no? Dolores estomacales, ¿no? Y así un fluido de heces descontrolado, debido a que estas Vibrio cholerae, esta bacteria, pues invade nuestro organismo. Por otro lado, la sífilis, otra bacteria, la Treponema pallidum, y no muy conocida también la que es la Mycobacterium tuberculosis, ¿no? La bacteria, a esa bacteria se le conoce como el bacilo de Koch, ¿no es cierto? Comúnmente, pero el nombre científico es ¿no? Mycobacterium tuberculus. Entonces provoca la enfermedad de la tuberculosis, sobre todo que ataca al órgano de los pulmones. Entonces, pero miren, todas estas bacterias, o sea, sí están en todos los medios, pero todo es cuestión de que nosotros mostremos higiene, ¿no es cierto? Quizás, por ejemplo, de repente quizás por ahí nos dio una diarreíta, y ¿por qué fue? Porque comimos un alimento en descomposición, y ahí de repente en la mayonesa o el huevito estaba, por ejemplo, la bacteria de Salmonella, ingresa a nuestro organismo y lastimosamente pues vamos a tener una infección estomacal, ¿verdad? Pero todo es cuestión de que nosotros seamos prevenir para que ninguna de estas bacterias, de estos microorganismos, ingresen en nuestro cuerpo para que puedan causarnos daño, ¿ok? Entonces, pendiente de estos microorganismos porque no nos cause ningún daño. Entonces, en síntesis de lo que hemos hecho, hablar acerca de este reino Monera, tendríamos que hablar de las estructuras que tienen las bacterias, de su forma beneficiosa, algunas que producen lastimosamente enfermedades, que están en todas partes, por eso que dice la mamá, ¿no? Limpia, limpia, limpia todo, o si lo que agarraste, ve y lávate las manos, ¿sí? Porque están en todos lados. Y ahora vamos a hablar acerca de la estructura. ¿Qué partes componen estas bacterias? Entonces, acá vamos a tener cada una de ellas. Cada una de ellas, por ejemplo, tenemos una membrana celular, tendremos una pared celular que está por encima de la membrana, pero hay una cosa peculiar respecto a la pared celular que tienen las bacterias. Creo que en una oportunidad se los dije. Esa pared celular está hecha de una sustancia llamada péptidoglucano.
¿ok? Ese peptidoglucano le da esa estructura más sólida a las bacterias, ¿ok? Y aparte de su membrana fosfolípida que como todas las células lo tienen. Ahora ellas también tienen una cápsula protectora que conforme es más dura, la bacteria la hace más resistente a los antibióticos. Hace un ratito les dije, ¿no? Esta cápsula, si no tuviera esta cápsula, la bacteria se moriría rapidito. Pero como tiene su cápsula protectora, pues la hace más resistente ante una amenaza, por decirlo, un antibiótico, o nuestro propio organismo que produce los glóbulos glóbulos blancos que van a atacar a esas bacterias. Por otro lado, tiene estos pelillos, estos pelitos que se llaman filling, que le va a ayudar a adherirse, ¿no? Adherirse, o para también la transmisión que tengan ellos entre su material genético que ellas tengan, ¿no? Entonces, son esos como unos ganchitos que las bacterias tienen para adherirse a las superficies que ellas quieran. Y por otro lado, no muchas bacterias son movedizas, pero sí hay algunas, entonces para ello necesitan un gran flagelo. ¿Para qué les sirve ese flagelo? Para, pues, moverse de un lado a otro. Poseen solo un núcleo, un organelo que viene hacia los ribosomas, que son productores de proteínas, más no tienen, son carentes de otros organelos, no lo tienen, por eso se dice que son simples, ¿no? Su ADN está enrolladito en todo el citoplasma, entonces no carece de núcleo, carece de un núcleo definido, por eso se llama procariota sin núcleo. Entonces, estas son las partes que componen a una bacteria. Yo les dejo un tema, una actividad en la cual ustedes van a colocar cuáles son las estructuras de una bacteria típica. Por otro lado, podemos decir que la bacteria pertenece al reino protista, que su célula es de tipo unicelular, tiene una sola célula. Esta también se caracteriza porque tiene su pared celular, la sustancia con la que está hecha su pared celular es de peptidoglucano. Por ejemplo, la pared celular que tienen las plantas, sus células vegetales, se le llama celulosa. ¿Ya? Entonces son diferentes estructuras con las que están hechas. En el caso de las bacterias se le dice peptidoglucano. Bien, entonces esos son todo con respecto a lo que nosotros vamos a hablar acerca de este reino monera, la importancia que estos tienen con relación a lo que es la biodiversidad. ¿Ya? Hemos hecho una pequeña clasificación de ello. Y ya para la siguiente clase vamos a estar desarrollando el siguiente reino. En este caso sería el reino protista, ¿ya? El reino protista. Entonces, ¿qué hablaremos con relación al reino protista? Pues, ¿qué tipo de clases? ¿Cuántos tipos de tipos de protistas son? ¿No? Vamos a encontrar que son de dos tipos, que son el protozoos y las algas. Bien, entonces vamos a ver, aquí está. Ahí está, ¿no? El reino protista es lo que hablaremos en la siguiente clase. Vamos a hablar, por ejemplo, acá de la euclena, el paramecio, las algas marinas. Las algas son de tres tipos, de tres coloraciones. ¿Qué importancia tienen? No por ser organismos, muchos de ellos también son patógenos. Entonces vamos a ver qué significa eso, ¿no? Entonces, quizás en medicina, cuando nosotros hablamos cuando nosotros hablamos de agentes patógenos, estamos hablando de organismos que causan daño, ¿no? Entonces, uno de esos organismos patógenos son las llamadas bacterias. Bien, chicos, hasta aquí vamos a concluir con nuestro tema, ¿ya? Y luego yo les voy a dejar el chat abierto para que ustedes podamos intercambiar cualquier inquietud que ustedes tengan y Plácido a poder a responderle las preguntas que ustedes tengan para hacerlo más, como dice, divertido esta conversación. No que sea un solo monólogo, sino que mucho depende de la participación de cada uno de ustedes. ¿Ok? Entonces, vamos a finalizar